Buenas tardes. Quiero primero agradecerle a los organizadores de este importante evento la gentileza que han tenido en invitarme a tomar la palabra aquí esta tarde. Quisiera hablar a la vez de medios públicos, de guerras mediáticas y de desafíos democráticos. En el paisaje audiovisual, los canales públicos de radio y televisión representan una fracción de muy variable importancia según el país y el momento. En unos pocos países, el sector público puede ocupar la totalidad del espacio mediático. En otros, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, este sector público tiene una presencia muy limitada, aunque su influencia en el debate de las ideas, la educación y la cultura es importante. En Estados Unidos, por ejemplo, el canal PBS o el canal Voice of America son canales que tienen una audiencia importante y una influencia, sobre todo PBS, en el marco de la cultura. Pero evidentemente el sector público es muy limitado en un país como Estados Unidos. Podemos tomar de manera caricatural otro ejemplo. En Corea del Norte, por ejemplo, solo hay medios públicos y no hay medios privados. Entre estos dos extremos se puede hablar de un modelo europeo que combina un sector público fuerte, por una parte, y por otra parte, dispositivos de regulación que se aplican a todos los servicios de comunicación audiovisual, ya sean públicos o privados. Existe un regulador, existen reglas que se aplican tanto al sector público como al sector privado. En primer lugar, quisiera precisar algunos conceptos para saber de qué estamos hablando exactamente. Primero, hay que hacer una diferencia entre medios públicos, por una parte, y medios de comunicación del Estado o del Gobierno, por otra parte. Ser público no es forzosamente ser del Estado, porque además del Estado y además del Gobierno, en un país, en cualquier país, hay entidades de carácter público que tienen derecho a expresarse de forma independiente. Por ejemplo, los parlamentos, en muchos países hay una televisión parlamentaria, los partidos políticos, los sindicatos, los poderes locales, por ejemplo, a nivel estatal, regional, a nivel regional, provincias, municipios, las comunidades y organizaciones culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas, de género, que pueden tener sus propios órganos de expresión. Las universidades, en muchos países de América Latina existen televisiones universitarias que tienen amplio reconocimiento en términos de audiencia. Centros de investigación son públicos y no son del Estado. Segundo, incluso en los sistemas sujetos a regulaciones públicas de todos los medios audiovisuales, el sector privado tiene el mismo objetivo principal que cualquier empresa privada. No es porque se trata de medios de comunicación que el sector privado mediático no tiene el mismo objetivo que cualquier empresa. Y este objetivo es obtener beneficios, ganar dinero. Es la principal motivación del sector privado. Esto había sido formulado en Francia en particular. El presidente del principal canal de televisión privado, F1, en un libro que publicó en 2004, dijo que el trabajo de su canal, la misión principal de su canal, consistía en vender a los anunciantes tiempo de cerebro humano disponible. Esa era su misión. Vender a los anunciantes tiempo de cerebro humano. Tercera consideración, sin embargo,
con la creciente concentración del sector de la comunicación, del cual las emisoras privadas de radio y televisión son solo un componente, el sistema mediático no obedece únicamente a una lógica de rentabilidad. También es un poderoso vector de ideología neoliberal que califica todas las medidas de regulación pública en favor del pluralismo y de los bienes comunes de la sociedad, de ataque a la libertad de información o de ataque a los derechos humanos. En cuanto en un país, un gobierno trata de ampliar mediante la regulación el sector público mediático, el sector privado protesta diciendo que es un ataque contra la libertad de información, un ataque contra los derechos humanos, un ataque en favor de la censura, etcétera, porque se niega a que el pastel mediático sea distribuido o repartido de otra manera más favorablemente en favor del sector público. En América Latina, concretamente, la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, es una caricatura de esta posición ideológica. Más que en otros continentes, el sistema mediático en América Latina se ha convertido en un actor político de choque contra los gobiernos progresistas. En Venezuela, por ejemplo, el sector mediático participó abiertamente en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 contra el presidente Hugo Chávez. En otros países, como en Argentina, en Bolivia o en Ecuador, está realizando campañas de desestabilización contra los respectivos gobiernos porque estos están tratando de democratizar la legislación del sector de la comunicación. En estos países, la mayoría de los medios privados se comportan como fuerzas políticas de oposición y en ocasiones, como lo hemos visto en Ecuador, como lo hemos visto en Bolivia, como fuerzas golpistas. Estados Unidos es otro ejemplo del papel antidemocrático del sistema mediático. En Estados Unidos la vida política está secuestrada por las grandes corporaciones, las grandes empresas, que gastan miles de millones de dólares para comprar espacio o tiempo de publicidad en los grandes medios a fin de derrotar a los candidatos al Congreso hostiles a sus intereses y también para hacer elegir a otros candidatos que serán entonces meras marionetas en sus manos. La sentencia de la Corte Suprema en Estados Unidos del 21 de enero del 2010, que permite a las empresas de financiar sin limitaciones las campañas electorales, le da un carácter oficial al concepto de $1, un voto, y no una persona, un voto. Hasta el punto de que el propio presidente Barack Obama, que había sido el principal beneficiario de este sistema porque recogió más aportaciones financieras que cualquier otro competidor, Obama calificó la sentencia de la Corte, esta que acabo de citar, de gran victoria para las multinacionales petroleras, los bancos de Wall Street, las compañías de seguros y otros grupos de interés, quienes cada día, dice Obama, movilizan fuerzas en Washington para ahogar la voz del pueblo estadounidense. Eso es lo que dice Obama, o lo que decía Obama con respecto al funcionamiento de los medios en Estados Unidos. A cambio de un diluvio de dólares, ciertos medios de comunicación se abstienen de toda crítica de candidatos beneficiarios de esta compra de votos. En cada elección estamos frente a un golpe de Estado electoral en Estados Unidos, organizado por lo que podría llamarse el complejo mediático-financiero, no ajeno al complejo militaro-industrial
que había denunciado, como ustedes recuerdan, Eisenhower en 1959, al final de su mandato. La ausencia de regulación de la financiación de las campañas electorales y la debilidad de los medios públicos en Estados Unidos impiden cualquier contrapeso al poder del dinero. Todos sabemos que las elecciones en Estados Unidos, y nuestro amigo Noam Chomsky lo ha demostrado ampliamente, son montajes espectaculares dirigidos por la poderosa industria de las relaciones públicas que floreció hace un siglo en países como Inglaterra y Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no fuera tan fácilmente controlado por la fuerza. Entonces surgieron los ingenieros de las políticas públicas, que se dieron cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes, controlar los sentimientos, controlar las opiniones. Y uno de los elementos de esa tarea era controlar las elecciones. No nos olvidemos que la propaganda es una herramienta de persuasión que consiste en convencer a la gente. Pero la propaganda también consiste en reforzar las opiniones, en reforzar los estereotipos, en reforzar los prejuicios existentes. La propaganda más eficaz y más penetrante es insidiosa, silenciosa. Normalmente no la reconocemos. La propaganda eficaz está disfrazada y responde a la expresión que hoy llamamos de relaciones públicas, término que, como ustedes saben, fue inventado por Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, a principios del siglo XX. La propaganda que aparece como propaganda es mala propaganda. Si se reconoce, si la reconocemos como propaganda, es fallida. El mayor efecto persuasivo lo tiene el mensaje subliminal, el que nos pasa desapercibido. Ese es el que debe hacer saltar nuestras alarmas. A efectos electorales, Estados Unidos no es una democracia guiada, como por ejemplo puede serlo Irán, donde los candidatos requieren la aprobación de los clérigos dominantes. En sociedades libres, como Estados Unidos, son los grupos financieros los que seleccionan de manera invisible a los candidatos. Y entre los candidatos que consiguen pasar el filtro, los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos de campaña. Tanto gastas, tantas posibilidades tienes de ser elegidos. Cuanto más gastas, más posibilidades tienes de ser elegido. La situación es un poco más sofisticada en Europa. Por un lado, toda la financiación de las campañas electorales generalmente está establecida por la ley. Por otro lado, no existe el concepto de canal de radio o televisión opositor. Debido a los dispositivos de regulación, los partidos políticos de la oposición, sea cual sea el gobierno, tienen cierto acceso a los canales públicos y privados. Pero sería un gran error centrarse solo en ese derecho de acceso. El formataje de las mentes se hace de manera mucho menos visible a través de la estructura y del contenido de los noticieros, por ejemplo, a base de sensacionalismo, crímenes, accidentes, catástrofes, también a base de reducir la política a polémicas superficiales entre diferentes candidatos, a la cobertura también de manera muy superficial de los problemas económicos y de las luchas sociales a través del único prisma neoliberal, o sea, el prisma del pensamiento único. Por ejemplo, el tratamiento de los movimientos sociales obedece a 5 objetivos
que el colectivo de comunicación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, de la Vía Campesina, ha identificado y define de esta manera cuáles son los objetivos. Primero, se trata de cooptar mediante el personalismo, es decir, personalizar las luchas, destacando a los dirigentes escogidos no por los trabajadores, no por la base, sino por los medios de comunicación, en general los más moderados, los más conciliadores. Segunda misión en la cobertura de las luchas sociales, dividir a los que protestan. Tercer objetivo de los medios de comunicación cuando cubren las luchas sociales, criminalizar las luchas sociales. Cuarto objetivo, imponer agendas que no son las agendas propias del movimiento social. Y último objetivo, cuando ya no se puede desviar la claridad en los términos de los combates sociales, en ese caso, invisibilizar las luchas, no se habla de esa lucha y desaparece de la agenda mediática. Todos estos objetivos los vemos en particular aplicados por los medios dominantes en América Latina, cuyos dueños, cuando se organizan en el seno de la CIP, de la que hablé antes, defienden duramente sus privilegios y se oponen con todas sus fuerzas a las reformas mediáticas que tratan de imponer los gobiernos progresistas en América Latina. No quieren ningún tipo de reforma mediática y, de la misma manera que durante mucho tiempo los latifundistas se opusieron a las reformas agrarias, hoy en América Latina los latifundistas mediáticos, los que poseen casi todos los medios, se oponen a cualquier reforma mediática que les reste poder. Estos métodos, evidentemente, no son exclusivos de América Latina. En América Latina es donde más histerizados están, donde más crispación existe en torno a estos medios. Pero no son exclusivos, también existen en otros lugares y también existen en particular en Europa, donde los mismos dispositivos son utilizados para conquistar mercados y se adaptan para socavar la democracia, creando votantes desinformados que tomarán decisiones irracionales a partir de una limitada serie de opciones compatibles con los intereses de los partidos y que en realidad son reducidos por los medios de comunicación a facciones competidoras de un solo y único partido que tiene la simpatía de los medios dominantes y que es lo que podríamos llamar el partido empresarial. Las cuestiones de control o la falta de control de la información en la radio y la televisión y el contenido de los programas de noticias son solo, como he dicho antes, una parte del problema. Para evaluar el impacto político e ideológico global de las empresas de medios audiovisuales, es también necesario, y quizá más importante, tener en cuenta los programas de entretenimiento por el número de horas que representan. En términos de audiencia, por ejemplo, en Francia, las personas mayores de 4 años pasan un promedio de casi 4 horas por día delante de las pantallas de televisión. Las personas mayores de 13 años escuchan la radio una media de 3 horas por día, y eso sin contar el tiempo que pasan ahora, gracias a Internet, ante las pantallas del ordenador, de las tabletas o de los teléfonos inteligentes, fenómeno del que hablaré dentro de un instante. Una pequeña fracción del tiempo es la que se dedica a la información y, por otra parte, a la información política aún menos tiempo. Todo lo demás es tiempo que se consagra al entretenimiento. Luego, la ideologización, la persuasión, la convicción ideológica esencialmente nos llega
a través del entretenimiento. Ese es el que, de manera mucho más subliminal, mucho más sutil, penetra en nuestro espíritu para convencernos de los grandes arquetipos que quiere el sistema y que el sistema va a consolidar en nuestras propias mentes. Este es uno de los principales retos de los radiodifusores públicos para cumplir con su misión de difusión de la cultura, de promoción de la identidad, de integración, de defensa de las lenguas nacionales. En realidad, siempre se hace con un prisma, el de domesticar a la población. El objetivo principal de los medios de comunicación es de domesticar a la sociedad. De antemano, recuerdo lo que dije al principio de esta presentación sobre la necesaria distinción entre canal público de radio y televisión y canal de radio o televisión de Estado o de gobierno. Nadie en Europa, por ejemplo, defiende un monopolio estatal. En Francia, por ejemplo, se suspendió, se abolió en 1982. Hasta 1982 solo el Estado tenía la facultad de emitir en radio y televisión. Los canales privados estaban prohibidos. Pero desde 1982, precisamente, evidentemente el sector está hoy día abierto. Nadie en Europa tampoco defiende la idea de que un canal público debe estar al servicio del gobierno. Dicho esto, se entiende que cuando, por ejemplo, en América Latina, cuando estalla una guerra mediática y cuando los medios privados se convierten en violentamente hostiles y agresivos y hasta golpistas, entonces es natural, por lo menos considero yo, la tentación de convertir los medios de comunicación públicos en herramientas de promoción y de defensa en favor de un gobierno progresista. Pero hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta opción puede ser contraproducente y hasta puede tener un efecto boomerang, es decir, se puede retornar contra tal o cual gobierno progresista. Porque si, por ejemplo, dentro de X años hay un cambio de gobierno, después, por ejemplo, de una derrota electoral, la oposición conservadora, en este caso, controlaría tanto los medios privados, porque pertenecen a la oligarquía, como los medios públicos. Y la oposición progresista, la nueva oposición progresista, se encontraría desprovista de canales de expresión. Por consiguiente, la batalla hay que darla para que la democratización de los sectores se realice tanto en el sector público como privado, en defensa del pluralismo interno en ambos. Esta batalla también se da en Europa, aunque con formas menos espectaculares que en América Latina. Sin lugar a dudas, en sus estatutos, el sector público no es la correa de transmisión del poder político en Europa, pero en casi todos los países europeos está sometido a las presiones y a las intervenciones gubernamentales, y las polémicas son múltiples. Podríamos citar muchos ejemplos, especialmente en España, en Italia, en Francia. En nuestros dos continentes, por no hablar de los demás, el deseo en favor de la democracia y de la libre expresión de las diferencias son componentes de toda identidad política nacional. Por eso, no debemos temer que esta aspiración se convierta en un requisito para el sector público. En cualquier caso, con la explosión del número de canales a través de la digitalización y la convergencia de las comunicaciones audiovisuales y de las comunicaciones electrónicas, el sector público tiene ahora que competir con la proliferación del sector privado y no tiene a priori una audiencia garantizada. El sector público debe conquistar y retener esta audiencia, debe ganar audiencia. El objetivo del sector público en televisión, si hablamos de televisión, es de ser el canal con mayor audiencia. Es inútil producir programas
que nadie o muy pocas personas van a ver o escuchar. La situación se complica más con la nueva tendencia, en particular de la juventud, que se aparta de la televisión en favor de Internet. Un estudio realizado recientemente en Francia, realizado el año pasado en Francia, mostró que semanalmente los jóvenes de entre 13 y 17 años pasan por semana 13 horas consultando la web contra 11 horas viendo televisión. O sea, pasan mucho más tiempo en Internet que frente a la televisión. Y esta brecha se está ensanchando. Con su computadora, los jóvenes componen ahora sus propios menús a partir de los sitios de replay o de los canales de televisión donde se pueden volver a ver los programas y sobre todo de las plataformas de intercambio de vídeos como YouTube. Esta migración de los jóvenes de la televisión a la computadora y también a las tabletas y a los teléfonos inteligentes y por lo tanto la migración de programas sin ningún tipo de limitaciones físicas o de tiempo, ya no hay parrilla, no puede ser ignorada. Los canales de televisión, tanto públicos como privados, están adaptándose a esta nueva situación. Aún no saben muy bien cómo adaptarse, pero tienen una responsabilidad especial porque tienen que anticipar este fenómeno si no quieren desaparecer. La cuestión del control político de la información producida por el sector audiovisual público tiende con demasiada frecuencia a eclipsar el contenido de sus programas. Sin embargo, repito, son ellos, los programas de entretenimiento, mucho más que los noticieros, los que contribuyen al formateo de las mentes. Desde este punto de vista, no vemos diferencias fundamentales entre los canales públicos y los canales privados. Se nota en particular que las series estadounidenses, las teleseries estadounidenses, están omnipresentes, tanto en los canales privados de máxima audiencia y también en muchos canales públicos donde tienen un gran espacio muy importante en detrimento de la producción nacional a veces. Esto también es cierto en otros países. Por ejemplo, el ex primer ministro de Italia y expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, dijo lo siguiente ante el Parlamento Europeo hace unos años: la fuerza de la cultura estadounidense, en un sentido amplio, tal como se expresa simbólicamente por la vía de los medios de comunicación, es vista por algunos como si pudiera constituir una referencia unitaria para una Europa en busca de su alma. Esta suposición no es escandalosa. ¿Qué quería decir Prodi? Quería decir que lo único en común que ven los 500 millones de europeos son las series estadounidenses. Y por consiguiente, en realidad, el propio Prodi estaba ya convencido de que, en definitiva, el inglés tendría que ser la lengua de Europa y las teleseries la cultura producida por Europa. Por eso, nosotros pensamos que el gran desafío de los canales públicos, europeos y de América Latina, es la producción de programas locales, la producción de programas que lleven la identidad nacional inscrita en su estructura, que respeten la letra y el espíritu de su misión, que sean a la vez populares y de alta calidad, con el fin de atraer a una gran audiencia. Un canal público, repito, no debe contentarse con ser el canal de algunas minorías, debe aspirar a ser el canal de mayor audiencia. Es una cuestión de creatividad, de libertad, de expresión cultural identitaria, pero también una cuestión de financiación y aquí se plantea la cuestión de cómo deshacerse de la dictadura de la publicidad. En todo caso, hay que resistir a la tentación de limitar las producciones del sector público a unas audiencias minoritarias, repito. Eso sería abandonar y desertar el campo de la batalla cultural, y la batalla cultural es la batalla que las televisiones públicas deben ganar.
Muchas gracias. Muchas gracias.